Preguntas, son muy interesantes las consultas que hace la gente a través del WhatsApp. A ver, ¿por qué mi oído tiene zumbido? Yo soy diabético y mi pierna me duele. ¿Dónde es su consultorio y teléfono? Vamos a pasar enseguida, sin problema. ¿Por qué la diabetes corta el deseo de tener relaciones? ¿Y hay algún producto natural que no sea Viagra porque mata al amigo? Muy buena consulta. Y sabes que me parece muy interesante que pregunte la gente esto, doctor, sí, porque muchas veces está el temor de no decir, y me parece muy interesante la consulta. A ver, el doctor nos responde ahora. La diabetes habitualmente produce en el varón, más que en la mujer, lo que se llama la disfunción eréctil. Es decir, el varón tiene problemas para la erección, ¿verdad? Entonces es un problema a veces de pareja, ¿verdad? La mujer también suele tener algún tipo de disfunción vaginal, pero lo más frecuente es el varón. Y la causa número uno de disfunción eréctil en el varón es la diabetes, ¿verdad? Aparte del sildenafil, que es una droga que al que creó el sildenafil le valió el premio Nobel de Medicina en aquel entonces, ¿verdad? Básicamente hoy hay varios derivados también de este medicamento que se pueden utilizar. Como natural, no hay nada. Eso del, ¿cómo se llama? Maní, con miel, huevo de codorniz, eso es todo creencia popular y hasta ahí vamos a llegar. No está comprobado eso. No, todo creencia popular. Hay mucho efecto placebo, o sea, el paciente toma, ahí esto me hace bien, entonces ahí hace desastre. Sí, porque miel de abeja, sí, huevo de codorniz, maní. Eso es habitual, eso es muy frecuente en la consulta. O uno va por las calles y ve, dice, el consumo natural de Viagra, tiene propaganda por los... ¿Y el consumo de pescado? Espectacular, tiene proteínas y nada más que proteínas. Pero no está relacionado con aquello. No tiene absolutamente ninguna relación. Porque la gente siempre sostiene que eso estimula. El piracaldo, eso es todo. Bueno. Mucha creencia popular. Bueno, a ver, hola, excelente el programa, felicitaciones, soy diabética, pero el medicamento no me baja el azúcar en sangre, me refiero a la metamorfina, ¿puede ser? Metformina, perdón. También me dieron la insulina NPH, tampoco me resultó, siempre estoy con la diabetes alta, o sea, en mi último análisis tengo 8 y hago rigurosamente lo que dice el diabetólogo, ya no sé qué hacer. Otra pregunta, ¿cómo llevas la insulina a tu lugar de trabajo para que no pierda su cadena de frío? Muy interesante la consulta, doctor. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando la paciente dice que tiene 8, está hablando de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada a nosotros nos muestra el promedio de glucosa de los últimos 120 días. Y 8, estamos hablando más o menos de un valor de 200 miligramos por decilitro. Ella está tomando metformina y está usando insulina NPH. Habría que ver el tiempo de evolución de la enfermedad, porque muchas veces la insulina sola, la NPH sola no es suficiente. Habría que ver si se le puede agregar la insulina regular o un montón de fármacos que hoy tenemos para poder ajustar. Y también tiene que rechequear qué es lo que está comiendo, porque el 50% de los que los pacientes nos dicen en la consulta sobre qué comen no es así. Hay que ver cómo está tomando su metformina, si está tomando de forma correcta y ver qué más se le puede asociar. Y con respecto a la siguiente pregunta, que era... me vino el Alzheimer. La cadena de frío. La cadena de frío. Sí. Eso es un gran drama porque uno tiene en la consulta pacientes que son choferes de colectivo, que son albañiles, también hay bancarios, que sea. Hoy día hay recipientes en el que uno lo puede meter en la heladera, el recipiente, no la insulina, mete el recipiente en el congelador, lo saca a la mañana temprano y ese recipiente tiene la capacidad de mantener la temperatura 24, 48 y 72 horas. Se puede comprar de cualquiera de las grandes cadenas, no puedo decir, si de farmacia, no puedo decir el nombre por una cuestión, ¿verdad? Pero uno va y pregunta y le van a dar. ¿Cómo puede preguntar, doctor, entonces? El recipiente para insulina para mantener la cadena de frío. Hay de todo. Hay para usar lapiceras, para una lapicera, para 2, para 5 lapiceras, o para los frasquitos que puede llevar sin ningún problema y puede llevar el trabajo sin ninguno. El costo no es alto. Doctor, antes de responder esta pregunta, ¿cuántos tipos de diabetes tenemos en Paraguay? O en el mundo, ¿cuántos hay? Bueno, hasta ahora se habla básicamente de 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la llamada insulino dependiente o infanto juvenil, que habitualmente aparece antes de los 30 años y el paciente desde el momento del diagnóstico utiliza insulina. Sí. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que habitualmente aparece por encima de los 30 años en pacientes obesos, que habitualmente comenzamos con medicamento por vía oral y podemos utilizar insulina en cualquier momento de la evolución. La diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo, habitualmente después de las 20 semanas, en el cual se puede hacer un plan de alimentación y o utilizar también insulina. Y un cuarto tipo que son, digamos, asociadas a enfermedades
genética, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y otros grupos de patología. Pero básicamente es lo que hoy manejamos son 4 tipos, pero las 2 más frecuentes, el tipo 1 y tipo 2, y en tercer lugar la gestacional o la del embarazo. Probablemente en el futuro van a salir más clasificaciones, pero básicamente eso es lo que podemos hoy decir. Tenemos hoy día. A ver, hola, ¿qué pasa si la diabetes afecta de manera temporal o frecuente a la capacidad cerebral del yeye? Bueno, la diabetes como tal puede... El tema es lo siguiente, las células del sistema nervioso central se nutren básicamente de glucosa. Cuando el nivel de glucosa desciende, o sea, se produce lo que se llama la hipoglucemia, el cerebro comienza a tener alteraciones en la función. Cuando baja por debajo de 70, puede tener trastorno ya de elaborar ideas. Cuando va bajando por debajo de 50, puede comenzar a tener trastorno del conocimiento y hasta llegar al coma hipoglucémico. Es decir, puede producir inclusive la muerte la hipoglucemia, ¿verdad? Muchas veces inclusive algunos pacientes con diabetes pueden aparecer como si fueran tan embriagados, borrachos, con problemas para caminar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se nutre neta y exclusivamente de glucosa. Esos son síntomas de la hipoglucemia. La hiperglicemia, cuando el azúcar está muy elevado, puede producir trastornos también en el sistema nervioso central, pero habitualmente lo que va a producir es eventos vasculares cerebrales. Un derrame, lo que habitualmente conoce la gente. A ver, si repasamos, ¿cómo se produce esa hipoglucemia? ¿Qué es lo que provoca esa hipoglucemia? La gran mayoría de la hipoglucemia son efectos de los fármacos que nosotros damos. O sea, la insulina es un fármaco que baja la glucemia, entonces es un hipoglucemiante. Claro. ¿Por qué? Bueno, puede bajar. ¿Por qué puede bajar? O porque el paciente no comió y se aplicó la insulina, o porque comió poco y se aplicó la insulina, o porque se aplicó en exceso la insulina, a pesar de, porque después puede ocurrir, ¿verdad? Son efectos de la insulina. Y de los medicamentos por vía oral, hay medicamentos hipoglucemiantes como la sulfonilurea, la glibenclamida o glibenclamida, que son de uso muy frecuente, que su efecto es bajar la glucosa. Pero ¿qué pasa? Estas drogas no son tan inteligentes, entonces si el paciente se comió un viva de la planta y se comió un tomate, no comió nada de hidrato de carbono y se tomó la glibenclamida, por ejemplo, le puede producir hipoglucemia porque se quedó sin glucosa en el organismo. Entonces, es un efecto del fármaco. O sea que tampoco la persona con diabetes no puede tener ni muy alto ni tampoco muy bajo. O sea que el equilibrio es la palabra exacta que ellos deben tener. Sí, exactamente. Lo ideal es que un paciente con diabetes debería tener una glucemia entre 80 y 110, 120. Por eso es que uno constantemente tiene que estar midiendo su nivel Por de eso azúcar. que el control de la glucemia capilar del dedo, que uno puede manejarlo, es para que sepa y que pueda tomar alguna determinación. ¿En qué momento del día es lo mejor tomar esa muestra o ese análisis que uno mismo se hace? ¿Y cuántas veces al día, doctor? Bueno, habitualmente en un paciente que inicia la diabetes, uno le puede pedir un solo control en ayunas, porque nuestro primer objetivo es que la glucemia en ayunas amanezca bien. Una vez que la glucemia en ayunas esté en buenas condiciones, uno puede hacer los controles pre-almuerzo, pre-cena e inclusive post-almuerzo, post-cena, ¿verdad? De acuerdo a eso uno varía, ¿verdad? Si usa insulina, se utilizan más controles. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de glucemia, pre-desayuno, pre-almuerzo y pre-cena, yo le puedo agregar una dosis más de insulina para tener un mejor control metabólico. En los pacientes con diabetes, tipo 1, que son los que usan insulina de entrada, se recomienda como mínimo 5 a 6 determinaciones al día, ¿verdad? Y eso también lleva un costo importante.